Hola, ¿qué tal, amigas y amigos? Hoy estamos muy contentos de presentarles este proyecto que se llama Aula RIE, que es una red de instituciones educativas. Y bueno, el día de hoy tenemos grandes invitados, a nuestros amigos del CONALEP Michoacán. Tenemos a la maestra Rosalba Magaña Magaña, que es directora académica del CONALEP Michoacán. Bienvenida, maestra. Muchas gracias, buenas tardes. Tenemos al maestro José Francisco Salazar García, que es director general de CONALEP Michoacán. Buen día, a la orden. Muchas gracias, maestro. Y también tenemos a Gladys Carrillo Martínez, que es madre de familia. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por estar aquí. Y bueno, pues arrancando hoy con esta serie de programas que la verdad nos parecen bastante interesantes porque tocan temas de interés académico, ahora con el reto que tiene la educación en el tema de la pandemia y de todo esto que hemos tenido que adaptar en temas educativos. Y bueno, pues el tema es justamente ese, la experiencia y el uso de la tecnología en el nuevo proceso de enseñanza-aprendizaje. Creo que es todo un tema, todo un reto que enfrentan las instituciones educativas, tanto los docentes como los alumnos, los padres de familia. Creo que estamos todos inmersos en este proceso. Y pues bueno, que nos platiquen cómo es la experiencia desde su ámbito. Empezamos contigo, maestra. Claro que sí, muchísimas gracias por la invitación primeramente y gracias por hacernos partícipes de este tema tan interesante que nos ocupa a todos quienes estamos dentro de la educación. ¿Y cuál es la experiencia para CONALEP Michoacán desde el punto de vista de la dirección académica? Si retrocedemos, no sé, hace algunos años, 10 años atrás, ya la educación estábamos pendientes del uso de las tecnologías. Ya existía la capacitación, ya existía que el maestro, que el docente viera la necesidad, ya no solamente que viera la tecnología como una herramienta, sino que se preocupara y se ocupara por el uso de ella. Incluso en diferentes documentos, en diferentes instrumentos que ellos deberían de elaborar, pues ya tenían que partir de ese uso de la tecnología. ¿Qué pasa a partir de marzo a los días de hoy? En CONALEP Michoacán ya llevábamos también ese ritmo del uso de la tecnología, ya estábamos adentrándonos a la comunicación a distancia, por la cuestión de la optimización de los recursos, ¿por qué no decirlo así? Incluso por la optimización de los tiempos. De marzo a la fecha nos lleva a tener que tomar decisiones, a tener que implementar acciones que vieran precisamente porque los procesos continuaran y que no se detuvieran, ¿no? Desde los procesos administrativos, desde los procesos educativos, para que pudiéramos tener al cierre del semestre anterior, pudiéramos tener resultados óptimos. ¿Cuál fue la experiencia que vivimos? Pues a través de la articulación que se lleva de los trabajos y que parten de la dirección general, del director general, pues comienza a darse esa articulación con todos los agentes, aquí no queda exento nadie de las responsabilidades, con la participación de los estudiantes en sus posibilidades, con los docentes atendiendo a sus posibilidades, de los padres de familia, del personal administrativo, del personal directivo y de la sociedad en general, hasta el sector productivo, ¿no? Que hemos tenido que llevar esa articulación. Resultados óptimos, de acuerdo a las condiciones, y de ahí partir hacia el nuevo ciclo escolar, que es el que iniciamos el día 24 de agosto y que estamos llevando al día de hoy. Una experiencia en donde tuvimos que poner el esfuerzo de todos, pero que estamos adentrándonos a ello. Muy bien. ¿Cómo ha sido, director, el tema de la educación a distancia? Porque ahora, bueno, ya no pudieron regresar los alumnos de manera presencial, y ahora, ¿cómo ha sido este cambio de la manera presencial a la distancia? ¿Ha sido complicado? ¿Cómo se ha vivido el proceso en CONALEP? Bueno, dos momentos muy importantes, muy interesantes que debemos de considerar. Primeramente, de marzo para atrás, cuando CONALEP Michoacán era una institución que, si bien es cierto, vanguardista en algunas circunstancias, con roles muy bien definidos de las personas, con procesos establecidos y con una infraestructura que se pegaba a las condiciones del momento. De marzo de este año en adelante, pues cambia completamente todo esto, y es donde
Las herramientas humanas juegan un papel sustantivo partiendo de muchísimas cosas. Los valores, donde no me gusta mucho utilizar la palabra resiliencia, donde la actitud de las personas de acuerdo a sus roles juegan un papel sustantivo, y para esto los directivos jugamos dentro de lo que cabe en la actividad como tal, con una visión a futuro muy importante. O sea, tuvimos que pasar de lo reactivo a lo proactivo en un tiempo relativamente corto, porque estábamos en un semestre donde pues ya había 2 meses que se habían iniciado y teníamos que cambiar la ruta inmediatamente de lo físico o de lo presencial a lo virtual. De ahí tuvimos que acudir a los conocimientos que tienen los directivos en base a la capacitación que nosotros recibimos. ¿Qué tuvimos que hacer? Pasar del pensamiento simple al pensamiento complejo, donde a través de un enfoque sociotécnico definíamos muy bien 3 ejes sustantivos. El primero, los procesos. Entender desde la parte epistemológica que la educación, si la queremos definir como la definía Piaget o como la definía Martí o como la definían muchos pedagogos, filósofos o didactas o didácticos, íbamos a caer en una ruta de tecnicismos que no nos iban a llegar a ninguna solución. Definir la educación como un estilo de vida, como un proceso de vida, como un modo de vida. Esa era la primera parte en los procesos, definir que los procesos que nosotros teníamos ya no estaban vigentes ante esta virtualidad. Ese es en el primer punto. Definir muy bien el apartado epistemológico, qué buscamos con la educación, en un sentido virtual. Cambian mucho los enfoques. Las personas, que es el segundo punto, en este enfoque sociotécnico. Las personas, definir muy bien quiénes eran los implicados y cuáles son los roles actuales. Es muy diferente el rol del padre de familia actualmente que el rol que jugaba de marzo para atrás. O sea, ese rol nos marca una responsabilidad compartida, y aquí es donde viene, ¿no?, la corresponsabilidad. Si antes la escuela únicamente era la responsable, ahora el papel del rol que juega el papá es diferente, el papel del rol que juega el maestro es diferente, el papel del rol que juega el alumno es diferente, porque la melancolía en el entender y atender de lo físico o de lo presencial a lo virtual es grande. Nuestros maestros, las agrupaciones, los sindicatos, cambiar toda esta cuestión de actitud para implicarlos, ¿sí?, con el tercer punto en el enfoque sociotécnico, que es la tecnología, y donde aquí la tecnología se torna obsoleta ante este proceso, partiendo de varios enfoques. ¿Qué tiene el maestro? ¿Qué tiene el alumno? Y nosotros, que somos los facilitadores, ¿qué ofrecemos? Cuantitativamente la tecnología fue insuficiente para brindar el principio básico, que es la comunicación, ¿sí?, en el proceso de enseñanza-aprendizaje a distancia. Diagnósticos, inmediatamente tuvimos que aterrizar en esa parte. Aún así, con los diagnósticos que tenemos, hay verdades a medias, por la misma dificultad. ¿Qué privilegiamos en la actualidad en Conalep Michoacán en este punto? Después de estos tres ejes que menciono, que son las personas, que son los procesos y que es la tecnología, privilegiamos la comunicación. Definir los roles sustantivos en la parte urgente. Si bien es cierto, todos son importantes, ¿cuáles son los urgentes? Y los urgentes es maestro-alumno. ¿Qué privilegiamos ahí? La comunicación entre ellos dos. Mucho más allá que la adquisición del conocimiento. Una paradoja en la educación, una paradoja en la epistemología del principio de la educación. Por eso desde ahí mismo cambia. Es un modo de vida en este momento. Porque per se tenemos actividades disciplinares, tenemos actividades genéricas y tenemos actividades ocupacionales. Ocuparnos por tiempo entonces en las actividades disciplinares y las genéricas. Las ocupacionales, las que se pueda, porque no debemos olvidarnos que estamos en una crisis sanitaria. Todo lo que hagamos debe estar supeditado a esta crisis sanitaria, y en esta etapa de la virtualidad, entender que el apartado ocupacional tenemos que generar un stand-by. ¿De cuánto tiempo? Hasta que se garantice la salud de las alumnas y los alumnos. ¿Les bajó ahora la matrícula, director? Esa es la otra parte, ¿no?, que nos regresamos a las personas en el entendido de la acción de los procesos. Muy sencillo, alianzas con los sindicatos. Si nosotros tenemos 3 actividades sustantivas en los procesos educativos, que es la disciplinar, que atiende las matemáticas, la física, la biología, que son las genéricas, que es la que hacen la transversalidad en la formación, cómo aprender a aprender, las formas de aprender a aprender del conocimiento,
las partes de los valores, los proyectos de vida, ¿sí? Y viene la tercera, las ocupacionales. ¿Qué hicimos nosotros para mantener acuerdo con sindicatos, con sus grupos de implicados, maestras, maestros, personal administrativos, garantizar lo que decíamos? La urgencia era la comunicación con los alumnos y lograr que transitaran. Las metas se lograron cumplir, mas sin embargo el principal riesgo está en el inicio del 24 de agosto al término. Ahí es donde estamos trabajando ahorita. O sea, si bien es cierto estamos siendo prospectivos, ya no podemos esperar a metas inmediatas. Tenemos que fijarnos en metas inmediatas, que nos marquen metas muy cortas en tiempo para lograr estar corrigiendo cualquier cosa que se tenga que corregir y no tardarnos a como estamos acostumbrados a un proceso estratégico de mediano plazo, a un proceso estratégico de 3 años o de 6 años. Claro, totalmente de acuerdo. Y en el caso de la otra perspectiva, para los padres de familia también es todo un reto el hecho de ahora dejar de tener maestro frente al grupo y nosotros ser impulsores, ¿no? de la educación en casa de los niños, de estar en las redes, de ubicar ahí las plataformas digitales. ¿Cómo lo viven los padres de familia este proceso? Bueno, en realidad sí es una experiencia totalmente nueva, sobre todo en eso que mencionan de correlación, de responsabilidades, de cuestiones técnicas, cuestiones económicas, cuestiones incluso de tiempo, cuando a veces pensábamos que dejándolos en la escuela era más que suficiente. Pues no, ahora esa responsabilidad que han notado todos los padres, no nada más yo, de que te tienes que involucrar más en la educación escolar de tus hijos. Desde esa cuestión económica, porque a veces tenemos nada más un solo aparato, un dispositivo para atender dos niños, ¿no? Uno de secundaria y uno de primaria, que a veces es un poco difícil, pero se ha tratado de salir adelante en esta cuestión tecnológica. Y yo lo que reconozco también es lo de los docentes, o sea, se han preocupado, muchos de ellos, la mayoría de ellos se han preocupado por salir adelante en esto nuevo, porque antes no manejaban nada de esa tecnología, ¿no? Reconozco la labor de la maestra de mi hijo de primaria, que se toma, pues ella lo toma como su responsabilidad, como es, 2 horas diarias para darle clases a los niños a través de una plataforma. Una persona que no sabía absolutamente nada sobre plataformas ni redes sociales, no es una persona joven, tampoco es una persona mayor, pero no le interesaban en ese entonces las redes ni los modos de cómo comunicarse con los niños. Tuvo que aprender sobre la marcha, lo ha hecho muy bien. En la escuela les imponen otro tipo de herramientas para utilizar con nuestros hijos. Sin embargo, la petición de los padres hacia ella ha sido que no deje de utilizar precisamente esas 2 clases que les da desde las 8 a las 10 de la mañana, que tienen presente al maestro, ¿no? O sea, aunque sean de un dispositivo chiquito o grande, como sean, los niños están conectados con la maestra estas 2 horas. En esa figura, digamos. Exactamente, porque sí se notó mucho ese cambio a partir de marzo, de que ya no iban a la escuela, sus humores cambiaron, sus modos de ser cambiaron. Y a partir de que mi hijo, que está en 5º grado, vuelve a ver a la maestra en pantalla, su actitud cambió, ¿no? Entonces, nos ha ayudado mucho, reconozco la labor de la maestra, porque ella dentro de una escuela que tiene 3 grados por grupo y es de las pocas que se dedican este tiempo a los niños, pues es de reconocerse. Y en esa parte que digo que la escuela también le dice, no, es que tienes que utilizar esto, no lo que tú estás utilizando, y que ella nos dé esa opción de yo hago lo que ustedes me recomienden, pues lo siguen, ¿no? Y no nada más ahí para la cosa, o sea, tenemos reuniones semanales con ella todos los viernes a las 9 de la noche cuando ya todos estamos desocupados, aunque ella diga que es así, nada más 10 minutos, pero de verdad sirve mucho tener ese contacto con los docentes. Sí, por supuesto. Pregunta Rosalinda Galván al director, ¿cuál cree usted que es el futuro de la educación en el mundo después de la pandemia? Bueno, 2 principios básicos para no variar. El primero es entender una cosa, ¿no? Los sistemas híbridos, en este caso que son mitad presencial y mitad virtual, pues ya van a ser un hecho. Ese es el primero. Y la segunda es que todos aquellos que tenemos una ocupación directiva y que seamos los responsables de generar los insumos para el proceso de comunicación a través de la tecnología en estos procesos virtuales de educación, nos pongamos las pilas. Ese es el futuro que nos espera. Así es.
sea, ya quedaremos con este modelo dual, ¿no? Virtual más que Virtual, todo, híbrido. híbrido. Sí, totalmente. ¿Cuál crees, maestra Rosalba, que sea el reto más grande que enfrenta la educación en estos momentos? Bueno, yo creo que el reto, atendiendo a los resultados, es que no se nos vayan los muchachos de las aulas, que no se vayan de las aulas virtuales ahora para que continúen en la escuela. Ese es el principal reto. Ya estamos atendiendo precisamente a través de los diagnósticos, decimos, pues es saber quiénes son aquellos niños que no han podido tener una comunicación con los docentes. Creo que ahí es donde está el punto, ¿no?, para poder llegar a esos retos. Los retos es que todos los muchachos se nos queden en la escuela o que estén algunos otros factores que los lleven a tener que dejar los estudios, pero que no sea la falta de comunicación con sus docentes. Exacto. ¿Qué mensaje le daría usted, director, a los docentes que, igual que usted, están al frente de alguna institución o bien al frente del grupo para enfrentar este nuevo reto que es la... Muy sencillo, como lo dije hace un momento y muy coloquial, los maestros y los alumnos son los que tienen el balón en la cancha, son los que están pateando esa pelota y los que saben qué hacer. En esa parte, definir muy bien ese rol para ellos y para nosotros estar plenamente comunicados con estas dos partes para saber de sus necesidades y facilitar toda esta labor. Muy bien. ¿Está garantizada la educación para todos los jóvenes en este país? ¿Está garantizado que tengan el acceso a estas herramientas digitales? No creo que esté garantizado, es un paso gradual que se tiene que seguir a ese respecto, y más que garantizar es la predisposición que exista, que nosotros podamos establecer en un base de diagnóstico cuál es la necesidad real para nosotros gestionar los recursos, y en ese mismo entendido de la predisposición posiblemente gradualmente vendría una garantía, pero de momento no, existe una brecha que cubrir. ¿Hablamos de algún rezago, maestra, en algún porcentaje importante de la población estudiantil? Pues bueno, en lo que respecta a CONALEP Michoacán, bueno, y atendiendo a las estadísticas o a la proyección que tiene misma la educación, ¿no? La educación dice, estaremos atendiendo a que un 30% vayan a desertar. Sin embargo, nosotros queremos ser optimistas y no estar en ese 30%, ¿no?, sino atender a que no rebase el 10% de la deserción de los muchachos que se tengan que ir, que los mantengamos, y que sí es cierto, no todos tienen las posibilidades de conectividad, pero precisamente están las otras estrategias alternativas para tener la comunicación con ellos y dar las facilidades y posibilidades para que atiendan la educación a distancia. ¿CONALEP sí cumplió con la expectativa que tenían en la matrícula para este ciclo escolar, director? ¿Sí se inscribieron los alumnos que esperaban? Cuantitativamente nosotros esperábamos 5,000 alumnos de nuevo ingreso, se alcanzó, y teníamos un tránsito de alumnos de lo que correspondía de segundo a tercero y de tercero a quinto del 90%. Trascendió y el resultado que se tuvo fue 98%, entendiendo muy bien de que la actitud de los sindicatos, las directoras, directores de los planteles y uno como facilitador, predispusimos los acuerdos necesarios para que sucediera. Cuantitativamente bien, muchos pendientes en los cualitativos que tenemos que atender en apartados remediales. ¿CONALEP le da un seguimiento puntual, personalizado a sus alumnos? O sea, es decir, si están pendientes si un alumno asiste, si no está asistiendo regularmente, todo esto, son tres enfoques aquí, ¿no? El rol que juega el alumno con el maestro, ese sería el primero que se da y se trabaja a nivel de la asistencia del alumno. El segundo son los problemas que se presentan donde el maestro canaliza las situaciones particulares o personales de los alumnos con un preceptor, con un tutor, que puede ser un maestro, un segundo maestro o alguien del personal administrativo, y la tercera parte, el papel del padre de familia en el entendido de la comunicación a través de un sistema que nosotros tenemos para controlar o evitar la deserción, que se llama CIPREDE, donde este sistema, todo padre de familia, si su hijo llega a faltar a clases, le llega un mensaje de texto
que es lo más común, ¿no? Por las cuestiones de que hay unos que tienen teléfono inteligente, otros no. El sistema le manda al padre de familia, aquel que no asistió a su alumno, y ya es cuando se hace una comunicación con el padre de familia y se hace un actor más, un implicado más en este proceso de atención personalizada hacia los alumnos. Extraordinario. Pues como madre de familia y ya casi para estar cerrando este segmento, ¿qué sería lo que desde tu perspectiva de madre de familia haría falta para fortalecer la educación desde la casa? ¿Qué fortalecería? Sería pues consolidar ese compromiso de los padres de familia también. No estábamos acostumbrados a lo que es ahora la realidad, nos adaptamos y lo seguiremos haciendo, más que nada eso. Claro. Bueno, pues queremos agradecerle a las autoridades de CONALEP Michoacán, directivos, maestros, padres de familia, el haber estado aquí en este primer programa de Aula RIE, en la que vamos a seguir nosotros recogiendo todas las opiniones, todas las inquietudes, todos los retos que ustedes desde su propia experiencia, bueno, abordan, viven todos los días y que seguramente allá en sus casas, pues también habrá quien nos esté padeciendo de alguna manera o también poder innovar en ciertos procesos, ¿no? Para, bueno, adaptarnos ahora a este modelo híbrido que ya mencionaba el director y que creo que eso será ya para la posteridad, quedarnos con este nuevo modelo en que sea parte presencial, parte digital, virtual. Y bueno, pues agradecerles muchísimo lo que nos han comunicado, la verdad es que nos va a servir de mucho para todos los que nos están viendo y van a ser, digamos, punta de lanza en estos programas de diálogo y de comunicación académica de interés. Muchísimas gracias, nos despedimos de todos ustedes y bueno, síganos en próximos programas con más directivos de otros planteles. Muchísimas gracias.